¿Dónde está tu casa, Amalia? Ah, es verdad, vives en el cuarto del fondo. Mi nuera Rebeca soltó esa frase delante de todos los invitados, riéndose como si fuera la broma del año. Y mi hijo Mauricio se rió con ella. Se rió mientras yo servía la cena que había preparado durante horas. Se rió mientras sus amigos me miraban con lástima. Entonces yo dejé el tenedor sobre la mesa, la miré directamente a los ojos y dije con voz tranquila: ¿Dónde está el dinero del alquiler de ustedes? Ah, es verdad, yo soy la dueña de este apartamento. Hasta hoy. La mesa quedó en silencio absoluto. Un silencio tan denso que podía cortarse con cuchillo. Las copas de vino quedaron suspendidas en el aire. Las risas murieron en sus gargantas. Y fue esa noche cuando todo cambió. Cuando decidí que nunca más volvería a ser invisible. Cuando descubrí que el poder que yo creía haber perdido, en realidad siempre había estado en mis manos. Pero ellos no lo sabían. Y eso fue su mayor error. Déjame contarte cómo llegamos hasta ese momento. Como una mujer de 68 años, tratada como estorbo en su propia casa, estaba a punto de recordarles quién era realmente. Era 23 de octubre. El cumpleaños número 40 de Mauricio. Yo había comenzado a cocinar desde las 5 de la mañana. Pollo al horno con hierbas aromáticas, papas doradas y crujientes, ensalada fresca con ese aderezo especial que a él le encantaba desde niño. El pastel de chocolate con cobertura de crema que me tomó 3 horas decorar. Mis manos dolían por amasar, picar, batir. Pero era el cumpleaños de mi hijo. Mi único hijo. El niño que había cargado en mi espalda mientras lavaba ropa ajena para darle de comer. El joven que había estudiado en buena universidad gracias a mis turnos dobles limpiando oficinas. El hombre que ahora vivía en el apartamento que yo compré con el sudor de décadas. Rebeca había invitado a 8 de sus amigas. Mujeres elegantes, con uñas perfectas y vestidos caros. Llegaron con botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en comida durante un mes. Se instalaron en la sala como si fueran las dueñas del lugar, tirando sus bolsos sobre el sofá que yo mantenía impecable, dejando marcas de zapatos sobre la alfombra que yo aspiraba cada mañana. Yo moví entre la cocina y el comedor durante 2 horas, sirviendo platos, llenando copas, retirando cubiertos sucios. Nadie me miró a los ojos. Nadie dijo gracias. Para ellos yo era parte del escenario, como la mesa o las sillas. Un elemento funcional sin mayor importancia. Cuando finalmente todo estuvo servido y no había más excusas para quedarme de pie, me senté en la única silla disponible. Estaba en la esquina de la mesa, medio escondida detrás de una planta enorme que Rebeca había comprado la semana anterior. Desde ahí podía ver todo, pero nadie necesitaba verme a mí. Era el lugar perfecto para lo que yo había sido durante los últimos 3 años. Invisible. Comí en silencio mi porción pequeña de comida. Escuchaba sus conversaciones sobre vacaciones en Cancún, sobre restaurantes nuevos en la zona exclusiva, sobre los zapatos italianos que Rebeca quería comprar. Hablaban de gastar dinero como si el dinero fuera agua. Como si no supieran lo que significaba contar cada centavo. Como si nunca hubieran tenido que elegir entre comer o pagar la renta. Mauricio estaba radiante. Sonreía mientras Rebeca le acariciaba el brazo, mientras sus amigos lo felicitaban por su ascenso en el trabajo, mientras brindaban por su éxito. Mi hijo exitoso. Mi hijo guapo. Mi hijo que había olvidado de dónde venía. Entonces Rebeca se levantó para traer otra botella de vino. Caminaba con pasos inseguros, riéndose demasiado fuerte. Una de sus amigas, una mujer con cabello castaño y demasiadas joyas, preguntó algo sobre si yo vivía ahí o solo había venido de visita para la celebración. Era una pregunta razonable viniendo de alguien que nunca me había visto antes. Pero Rebeca no dejó que yo respondiera. Se volteó hacia sus amigas con esa sonrisa suya. Esa sonrisa que yo había aprendido a reconocer. La sonrisa que siempre precedía a algo cruel. ¿Dónde está tu casa, Amalia?, preguntó con voz cantarina, elevando el tono para que todos pudieran escuchar. Hizo una pausa dramática, como actriz en escenario. Ah, es verdad, vives en el cuarto del fondo. Las palabras flotaron en el aire por un momento. Vi las caras de sus amigas registrando la información. Vi sus expresiones cambiando de curiosidad a incomodidad. Vi a una de ellas bajar la mirada hacia su plato. Pero Rebeca no había terminado. Se rió.
esa risa aguda que hacía que algo dentro de mí se encogiera. Ya saben, continuó, gesticulando con la botella de vino en la mano, ese cuartito junto a la lavandería, donde guardamos las cosas viejas que ya no usamos. Miró directamente hacia mí y agregó, pero está cómoda ahí, ¿verdad, suegrita? Tiene todo lo que necesita una persona de tu edad. El aire se volvió denso, pesado. Podía sentir las miradas de todos volteándose hacia mí, esperando. Querían ver mi reacción. Querían ver si yo lloraría, si me disculparía por existir, si me haría aún más pequeña de lo que ya me habían hecho. Y entonces Mauricio se rió. Mi hijo. Mi única razón de vivir durante 40 años. El bebé que había protegido con mi cuerpo cuando no teníamos ni para comer. El niño al que le había cantado canciones de cuna en noches oscuras. El joven al que había prometido darle una vida mejor que la mía. Ese hombre se rió de la humillación de su propia madre. Su risa fue la chispa. Las amigas de Rebeca comenzaron a reír también. Risas incómodas al principio, pequeñas y sofocadas. Pero crecieron cuando vieron que nadie las detenía. Crecieron hasta llenar el comedor. Crecieron hasta que sentí que me asfixiaban. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue dramático. No fue ruidoso. Fue silencioso y definitivo. Como una rama que finalmente cede bajo demasiado peso. Sentí como esa última hebra de esperanza, esa última creencia de que tal vez las cosas mejorarían, se partía en dos. Pero no lloré. No grité. No me levanté temblando de rabia. Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado. El sonido del metal contra la porcelana cortó las risas. Tomé la servilleta de tela, esa que yo misma había planchado esa mañana, y me limpié los labios despacio. Muy despacio. Doblé la servilleta en un cuadrado perfecto. Y entonces levanté la vista. Miré a Rebeca directamente a los ojos. Sostuve su mirada hasta que su sonrisa comenzó a fallar. Hasta que algo en su expresión cambió. Hasta que el resto de la mesa quedó en completo silencio. ¿Dónde está el dinero del alquiler de ustedes?, pregunté. Mi voz era tranquila. Casi dulce. El tipo de voz que usas cuando hablas con niños pequeños que no entienden las consecuencias de sus acciones. Rebeca parpadeó. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Ah, es verdad, continué, tomando mi copa de agua y bebiendo un sorbo. Yo soy la dueña de este apartamento. Hice una pausa. Dejé que esas palabras se asentaran. Dejé que cada persona en esa mesa procesara lo que acababa de escuchar. De hecho, hasta hoy lo era. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Las copas quedaron suspendidas a medio camino hacia las bocas. Los tenedores congelados sobre los platos. Todos mirándome como si acabara de materializarme de la nada. Como si la mujer invisible súbitamente se hubiera vuelto la única persona visible en la habitación. Me levanté con calma. Doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato. Caminé hacia mi cuartito del fondo sin voltear atrás. Mis pasos resonaban en el silencio. Podía sentir el peso de sus miradas clavadas en mi espalda. Escuché la voz de Mauricio detrás de mí. Mamá. Espera. Mamá. Sonaba asustado. Sonaba como cuando era niño y había roto algo valioso. Pero yo no me detuve. No volteé. Seguí caminando hasta llegar a mi habitación. Entré. Cerré la puerta. Pasé el seguro. Y entonces, sola en ese cuartito angosto junto a la lavandería, comencé a temblar. Me senté en el borde de mi cama individual. Esa cama estrecha que apenas cabía entre las cajas de cosas que Rebeca había decidido almacenar en mi habitación. Cajas con decoraciones navideñas. Cajas con ropa que ya no usaba. Cajas con recuerdos que no eran míos. Mi cuarto se había convertido en bodega y yo en la guardiana invisible de sus pertenencias. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en mis oídos. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. Intentando calmar la tormenta que se había desatado dentro de mi pecho. No era solo rabia. Era algo más profundo. Más doloroso. Era la acumulación de 3 años de humillaciones pequeñas que se habían convertido en una montaña imposible de ignorar. Afuera escuchaba voces confusas.
Las amigas de Rebeca despidiéndose apuradas. Murmullos incómodos. La puerta principal abriéndose y cerrándose varias veces. Pasos apresurados. Luego silencio. Un silencio denso y pesado que se instaló en el apartamento como niebla espesa. Sabía que ellos estaban ahí afuera. Mauricio y Rebeca. Probablemente discutiendo en susurros. Probablemente preguntándose si yo hablaba en serio. Hablaba completamente en serio. Miré alrededor de mi cuartito. Las paredes color crema que alguna vez fueron blancas. El closet diminuto donde mi ropa colgaba apretada. La ventana pequeña que daba al callejón oscuro donde los gatos peleaban por restos de comida. Esta era mi realidad. Este era el espacio que me habían asignado en el apartamento que llevaba mi nombre en las escrituras. En la propiedad que yo había comprado con años de trabajo. Y yo lo había aceptado. Había aceptado hacerme pequeña porque pensé que así mantendría la paz. Porque Mauricio me había dicho que las suegras modernas no se metían en la vida de los hijos casados. Porque Rebeca había llorado diciendo que se sentía invadida en su propio hogar. Porque yo creí que era mi deber como madre sacrificarme una vez más. Siempre una vez más. Pero esa noche algo cambió. Esa risa. La risa de mi hijo uniéndose al coro de burlas. Esa fue la gota que derramó el vaso. No podía seguir pretendiendo que esto estaba bien. No podía seguir justificando lo injustificable. Me levanté y caminé hacia el pequeño espejo colgado en la pared. Me miré. Realmente me miré. Una mujer de 68 años me devolvió la mirada. Cabello gris recogido en un moño simple. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Manos ásperas de tanto trabajo. Vestido sencillo color verde oliva que había lavado 1000 veces. Esta era yo. Amalia. La mujer que alguna vez había sido fuerte. La mujer que había levantado un negocio desde cero. La mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a la soledad. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible? ¿Cuándo había permitido que me trataran como si no valiera nada? La respuesta llegó clara y dolorosa. Había comenzado 3 años atrás. 3 años desde que murió Tomás, mi esposo. 3 años desde que mi mundo se derrumbó y yo quedé flotando sin ancla. 3 años desde que Mauricio sugirió que me mudara con ellos para no estar sola. Como si me estuviera haciendo un favor. Como si no fuera mi propio apartamento. Necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en este fantasma. Necesitaba regresar al principio. A cuando Tomás y yo éramos jóvenes y teníamos solo sueños y determinación. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran. Conocí a Tomás cuando tenía 23 años. Yo trabajaba lavando ropa ajena en un barrio humilde a las afueras de la ciudad. Mis manos siempre estaban rojas y agrietadas del jabón y el agua fría. Me levantaba antes del amanecer y terminaba cuando la luna ya estaba alta. Ganaba apenas suficiente para pagar la renta de un cuartito donde compartía baño con otras 5 familias. Tomás trabajaba en construcción. Lo vi por primera vez cuando llegó a entregar unas camisas que su jefe necesitaba lavar. Era alto, de hombros anchos por el trabajo físico. Tenía manos grandes y callosas, pero ojos amables. Me sonrió y yo sentí algo removerse en mi pecho. Algo que no había sentido antes. Regresó la semana siguiente. Y la siguiente. Siempre con alguna excusa. Que si su jefe necesitaba más ropa lavada. Que si él mismo tenía camisas sucias. Que si quería preguntarme sobre los precios. Hasta que finalmente admitió la verdad. Venía porque quería verme. Porque no podía dejar de pensar en mí. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña. Sin vestido elegante. Sin fiesta grande. Solo nosotros 2, un juez, y 2 testigos que encontramos en la calle. Pero fue el día más feliz de mi vida. Porque Tomás me miraba como si yo fuera la mujer más valiosa del mundo. Como si juntos pudiéramos conquistar cualquier cosa. Y así fue. Tomás era un soñador, pero también un trabajador incansable. Decía que no pasaríamos toda la vida siendo pobres. Que construiríamos algo propio. Que nuestros hijos no conocerían el hambre como nosotros lo habíamos conocido. Yo le creí. Trabajamos como animales durante años. Él en construcción durante el día y en trabajos extras durante la noche. Yo lavando ropa hasta que mis manos sangraban.
Ahorramos cada centavo. Cada maldito centavo. Guardábamos el dinero en una lata de café escondida debajo del colchón. Comíamos frijoles y tortillas. No comprábamos ropa nueva. No íbamos al cine. No teníamos lujos. Solo teníamos un objetivo: juntar suficiente dinero para comprar algo propio. Tomás aprendió carpintería. Comenzó a hacer muebles en nuestro pequeño patio. Primero sillas simples. Luego mesas. Luego armarios completos. La gente empezó a buscarlos por su trabajo. Decían que era de calidad, que duraba, que valía cada peso gastado. Cuando quedé embarazada de Mauricio, teníamos 28 años. Lloré de felicidad cuando vi las 2 rayitas en la prueba. Tomás me cargó y giró conmigo, aunque yo le grité que me bajaría porque me estaba mareando. Estábamos construyendo nuestra familia. Estábamos construyendo nuestro futuro. Mauricio nació en un hospital público después de 18 horas de trabajo de parto. Era pequeño pero fuerte. Lloraba con pulmones potentes. Tomás lo sostuvo con esas manos enormes suyas y lloró. Mi esposo rudo y trabajador lloró como niño al ver a su hijo. Trabajé hasta el último día de embarazo. Regresé a trabajar 2 semanas después de dar a luz. Llevaba a Mauricio amarrado a mi espalda mientras lavaba ropa. Dormía cuando él dormía. Comía lo que sobraba después de alimentarlo. Mi cuerpo dolía constantemente, pero no importaba. Teníamos un hijo. Teníamos un propósito más grande que nosotros mismos. Tomás trabajaba 18 horas diarias. Lo veía partir antes del amanecer y regresar cuando Mauricio ya estaba dormido. A veces llegaba tan cansado que se quedaba dormido con la ropa puesta. Pero nunca se quejó. Nunca dijo que era demasiado. Porque teníamos un plan. Y ese plan funcionó. Cuando Mauricio tenía 3 años, compramos nuestra primera propiedad. No era nada lujoso. Era un departamento pequeño en un edificio viejo. 2 habitaciones. Un baño. Una cocina diminuta. Pero era nuestro. Completamente nuestro. Lloré el día que firmamos los papeles. Lloré tanto que el notario tuvo que darme un vaso de agua. Esa fue solo la primera. Tomás convirtió su carpintería en un negocio real. Contrató a 2 ayudantes. Luego a 5. Luego a 10. Hacían muebles para tiendas, para oficinas, para restaurantes. El dinero comenzó a llegar más rápido. No éramos ricos, pero ya no éramos pobres. Compramos una segunda propiedad 5 años después. Luego una tercera. Las rentábamos. El dinero de las rentas lo reinvertíamos. Tomás decía que el dinero debía trabajar para nosotros, no nosotros para el dinero. Teníamos un plan para el futuro. Un plan para asegurarnos de que Mauricio estudiara en buena universidad. Un plan para nuestra vejez. Un plan para estar bien. Mauricio creció en medio de ese trabajo. Nunca le faltó comida. Nunca le faltaron útiles escolares. Nunca le faltó ropa limpia. Pero tampoco lo malcriamos. Le enseñamos el valor del esfuerzo. Le enseñamos que nada llegaba fácil. Le enseñamos que el trabajo honesto era el único camino. O al menos eso pensamos. Mauricio fue un buen estudiante. Sacaba calificaciones altas. Participaba en actividades escolares. Tenía amigos. Era educado con los vecinos. Todo el mundo decía que teníamos un hijo ejemplar. Y yo les creía. Quería creerles. Porque había puesto todo mi esfuerzo en criarlo bien. Cuando terminó la preparatoria, lo inscribimos en la universidad. Una universidad privada de prestigio. Costaba una fortuna, pero Tomás insistió. Decía que nuestro hijo merecía las mejores oportunidades. Que para eso habíamos trabajado como burros durante 20 años. Yo estuve de acuerdo. Vendimos una de las propiedades para pagar su educación completa. Mauricio estudió administración de empresas. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa importante. Ganaba bien. Mucho mejor de lo que Tomás y yo habíamos ganado a su edad. Estábamos orgullosos. Pensábamos que todo nuestro sacrificio había valido la pena. Conoció a Rebeca en su trabajo. Ella era asistente del gerente de otra área. Bonita, elegante, siempre bien arreglada.
La primera vez que Mauricio nos la presentó, yo noté algo en sus ojos. Una dureza que intentaba esconder detrás de sonrisas perfectas. Pero no dije nada. Pensé que tal vez era mi imaginación. Pensé que estaba siendo una suegra paranoica como esas que salen en las novelas. Se casaron 2 años después. Una boda grande y costosa. Rebeca quería todo perfecto. El vestido importado. El salón más exclusivo de la ciudad. Flores caras. Comida elaborada. La boda costó más de $30,000. Tomás y yo pagamos la mitad. Era nuestro único hijo. Queríamos que fuera feliz. Durante los primeros años todo parecía ir bien. Mauricio seguía visitándonos los domingos. Rebeca venía con él aunque siempre parecía aburrida. Se quejaba del calor. Se quejaba de la comida. Se quejaba del barrio. Pero yo hacía esfuerzos por agradarle. Cocinaba sus platillos favoritos. Le preguntaba por su trabajo. Le regalaba cosas que pensé que le gustarían. Nada era suficiente. Tomás lo notó antes que yo. Una tarde me dijo que Rebeca estaba alejando a Mauricio de nosotros. Que cada vez venían menos. Que cuando venían Mauricio parecía tenso. Que algo estaba cambiando. Yo le dije que exageraba. Que los hijos crecían y formaban sus propias familias. Que era natural. Pero Tomás tenía razón. Las visitas se volvieron quincenales. Luego mensuales. Luego casi inexistentes. Mauricio siempre tenía excusas. Mucho trabajo. Planes con los amigos de Rebeca. Cansancio. Compromisos. Yo extrañaba a mi hijo, pero no quería presionarlo. No quería ser esa madre asfixiante que no deja vivir a sus hijos. Entonces Tomás se enfermó. Comenzó con dolores de estómago que él ignoraba. Decía que era gastritis por comer a deshoras. Yo insistí en que fuera al médico, pero él se negaba. Odiaba los hospitales. Decía que eran para gente débil y él no era débil. Hasta que una noche colapsó en el baño. Lo encontré inconsciente en el piso. Llamé a la ambulancia temblando tanto que apenas podía marcar los números. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. El doctor nos dio 6 meses. Tal vez menos. Las palabras cayeron sobre mí como rocas. 6 meses. Mi esposo. Mi compañero de vida. El hombre que había construido todo conmigo. Tenía 6 meses de vida. Llamé a Mauricio llorando. Le expliqué todo. Le rogué que viniera. Él llegó al hospital 3 días después. 3 días. Dijo que había tenido reuniones importantes en el trabajo. Que no podía cancelarlas. Rebeca ni siquiera vino. Dijo que los hospitales la ponían nerviosa. Tomás duró 4 meses. 4 meses de agonía. 4 meses viéndolo consumirse. 4 meses sosteniéndole la mano mientras el dolor lo destrozaba. Mauricio vino a visitarlo 5 veces en total. 5 veces en 4 meses. Siempre con prisa. Siempre mirando el reloj. Siempre con la excusa del trabajo. La noche que Tomás murió yo estaba sola con él. Mauricio había prometido venir, pero llamó diciendo que Rebeca tenía una cena importante con su jefe. Que iría al día siguiente. Pero no hubo día siguiente. Tomás murió a las 3 de la madrugada. Murió sosteniéndome la mano. Sus últimas palabras fueron para decirme que me amaba. Que había sido feliz conmigo. Que cuidara a nuestro hijo. Le prometí que lo haría. El funeral fue pequeño. Tomás nunca quiso ostentación. Pedimos que en lugar de flores donaran a un orfanato. Mauricio llegó tarde. Rebeca llevaba lentes oscuros y se quejó del calor durante toda la ceremonia. Se fueron inmediatamente después del entierro. Tenían planes para la noche. Yo me quedé sola en la casa que habíamos construido juntos. Rodeada de recuerdos. Rodeada de silencio. Rodeada de dolor tan intenso que algunos días no podía ni levantarme de la cama. Mauricio llamaba una vez por semana. Conversaciones cortas. Superficiales. Preguntaba cómo estaba, pero no esperaba respuesta real. Yo decía que bien porque no quería preocuparlo. Pasaron 6 meses. 6 meses de soledad aplastante. 6 meses llorando cada noche. 6 meses sintiendo que me había quedado sin propósito.
Entonces Mauricio llegó un domingo con una propuesta. Dijo que él y Rebeca habían estado hablando, que les preocupaba que yo estuviera sola, que querían que me mudara con ellos. Tenemos espacio, mamá, dijo con esa sonrisa que conocía desde que era niño. No deberías estar sola en esta casa grande. Vente con nosotros. Seremos una familia. Yo lloré de felicidad. Mi hijo me quería cerca. Mi hijo me necesitaba. No estaría sola nunca más. Acepté inmediatamente. No pregunté detalles. No pregunté dónde viviría. No pregunté nada. Solo dije que sí. Vendí la casa donde había vivido con Tomás. La casa llena de recuerdos. Usé parte del dinero para comprar el apartamento donde ellos vivían de alquiler. Era un buen apartamento. 3 habitaciones. 2 baños. Sala amplia. Cocina moderna. Zona exclusiva de la ciudad. Costó $200,000. Lo puse a nombre mío, pero ellos vivirían ahí sin pagar renta. Era mi regalo. Mi forma de estar cerca de mi hijo. Mauricio se emocionó cuando le di las escrituras. Me abrazó fuerte. Dijo que era la mejor madre del mundo. Que me amaba. Que cuidaría de mí siempre. Rebeca sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Dijo gracias con voz plana. Luego me preguntó dónde iba a dormir yo. Pensé que en la habitación de invitados, dije inocentemente. Rebeca intercambió miradas con Mauricio. Es que esa habitación la usamos como oficina, explicó ella. Y la principal es nuestra. Y la otra es nuestro vestidor. Pero tenemos el cuarto de servicio. Es pequeño pero cómodo. Tiene baño propio. Estoy segura que estarás bien ahí. Cuarto de servicio. El cuarto donde las empleadas domésticas dormían en las casas grandes. El cuarto más pequeño del apartamento. Ubicado junto a la lavandería. Con ventana al callejón. Ese sería mi espacio en el apartamento que yo acababa de comprar. Debí haber dicho algo. Debí haberme negado. Debí haber establecido límites desde el principio. Pero acababa de perder a mi esposo. Estaba vulnerable. Estaba sola. Estaba desesperada por tener familia cerca. Así que dije que estaba bien. Que no necesitaba mucho espacio. Que solo quería estar cerca de ellos. Esa fue mi primera gran equivocación. Me mudé con 2 maletas de ropa y algunas cajas de objetos personales. Rebeca decidió que mis muebles viejos no combinaban con la decoración del apartamento. Que era mejor venderlos o regalarlos. Que ellos ya tenían todo lo necesario. Vendí casi todo. Muebles que Tomás había hecho con sus propias manos. La mesa donde habíamos comido durante 30 años. El sillón donde Mauricio había dado sus primeros pasos. Todo desapareció. Las primeras semanas intenté adaptarme. Intenté ser útil. Cocinaba. Limpiaba. Lavaba ropa. Planchaba. Hacía las compras. Pagaba los servicios del apartamento. Todo para sentirme parte de algo. Todo para no ser una carga. Rebeca comenzó a darme órdenes. Al principio sutiles. Amalia, ¿podrías lavar esto? Amalia, se acabó el café. Amalia, el baño necesita limpieza. Luego más directas. Más demandantes. Más crueles. Me trataba como empleada doméstica. Como sirvienta. Como si yo trabajara para ella. Y yo lo permitía. Mauricio nunca decía nada. Cuando Rebeca me hablaba con ese tono despectivo, él miraba hacia otro lado. Cuando ella me daba órdenes como si yo fuera su empleada, él se iba a otra habitación. Cuando yo intentaba conversar con él sobre cómo me sentía, siempre tenía prisa. Siempre tenía algo más importante que hacer. Siempre me decía que exageraba. Que Rebeca solo estaba estresada por el trabajo. Que yo debía ser más comprensiva. Comprensiva. Esa palabra se volvió la justificación para todo. Sé comprensiva. Mamá. Entiende su posición. Mamá. No hagas problemas. Mamá. Como si mis sentimientos no importaran. Como si mi comodidad no fuera relevante. Como si yo existiera únicamente para servir y callar. Los meses se convirtieron en 1 año. Luego en 2. Luego en 3.
3 años viviendo como fantasma en mi propia propiedad. 3 años despertándome antes que ellos para tener el desayuno listo. 3 años limpiando cada rincón de ese apartamento hasta dejarlo impecable. 3 años escuchando quejas sobre cómo doblaba las toallas o cómo cocinaba el arroz. Nada que hiciera era suficientemente bueno para Rebeca. Me convertí en sombra. Aprendí a moverme en silencio para no molestar. Aprendí a comer rápido en la cocina antes de que ellos se levantaran. Aprendí a mantenerme ocupada para justificar mi existencia. Aprendí a hacerme invisible porque eso era lo que ellos querían. Una presencia que solucionara problemas sin ser vista ni escuchada. Las amigas de Rebeca venían seguido. Mujeres elegantes que tomaban vino y hablaban de cosas caras. Yo les servía bocadillos que preparaba con cuidado. Pasaba horas en la cocina haciendo canapés perfectos. Nadie me daba las gracias. Ni siquiera me miraban cuando colocaba las bandejas sobre la mesa. Para ellas yo era parte del servicio. Un elemento funcional del apartamento como el refrigerador o la estufa. Una vez escuché a Rebeca hablar de mí con sus amigas. Yo estaba en la cocina lavando platos. Ellas estaban en la sala. Sus voces llegaban claras. Es insoportable tenerla aquí todo el tiempo, decía Rebeca. Pero Mauricio insiste en que no podemos echarla. Es su madre. Sus amigas reían. Una dijo algo sobre asilos. Otra sugirió buscarle un departamento pequeño lejos de ahí. Rebeca suspiró dramáticamente. Si fuera por mí ya estaría viviendo en otro lado. Pero ya saben cómo son los hijos con sus madres. Siempre con esa culpa ridícula. Me quedé congelada frente al fregadero. Las manos sumergidas en agua jabonosa. El corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Así me veía ella. Como una carga. Como un estorbo. Como algo de lo que quería deshacerse, pero no podía. Y Mauricio lo sabía. Mi hijo sabía cómo me trataba su esposa y no hacía nada para detenerlo. Esa noche intenté hablar con él. Esperé a que Rebeca se durmiera. Toqué la puerta de su habitación suavemente. Mauricio abrió con cara de fastidio. ¿Qué pasa, mamá? Es tarde. Le dije que necesitábamos hablar. Que las cosas no estaban bien. Que yo no me sentía cómoda en esa casa. Que necesitaba que él pusiera límites con Rebeca. Me miró como si le estuviera pidiendo algo imposible. Mamá, estás exagerando otra vez, dijo con voz cansada. Rebeca te trata bien. Tienes techo, comida, todo lo que necesitas. No sé de qué te quejas. Le recordé que yo había comprado ese apartamento. Que técnicamente era mi casa. Su expresión cambió. Se puso dura. ¿Me estás cobrando el favor? ¿En serio? Pensé que lo habías hecho porque me amabas, no porque esperabas algo a cambio. Me quedé sin palabras. Él estaba volteando la situación, haciéndome parecer la mala, la interesada, la que cobraba favores, cuando todo lo que yo quería era un poco de respeto, un poco de consideración, un poco de amor del hijo que había criado con tanto sacrificio. Vete a dormir, mamá, dijo cerrándome la puerta en la cara. Mañana hablamos cuando estés más calmada. Pero mañana nunca llegó. Él evitó el tema. Actuó como si esa conversación nunca hubiera ocurrido. Y yo no volví a intentar. Me quedó claro que estaba sola. Que no podía contar con mi hijo. Que había perdido al Mauricio que conocí y en su lugar quedaba un extraño que priorizaba la comodidad de su esposa sobre el bienestar de su madre. Los días se volvieron más difíciles después de eso. Rebeca parecía sentir que tenía carta libre para tratarme peor. Sus comentarios se volvieron más crueles. Sus exigencias más absurdas. Me pedía limpiar cosas que acababa de limpiar. Me pedía cocinar platillos elaborados y luego decía que no tenía hambre. Me pedía hacer mandados ridículos solo para tenerme fuera del apartamento durante horas. Una vez me pidió que fuera al otro lado de la ciudad a comprar un tipo específico de pan. Tomé 2 autobuses para llegar. Esperé 40 minutos en la fila. Regresé 3 horas después con el pan. Ella lo miró, arrugó la nariz y dijo, ya se me antojó otra cosa. Tiró el pan a la basura delante de mí. Mauricio estaba ahí. Vio todo. No dijo nada.
Solo siguió viendo televisión como si nada hubiera pasado. Esa noche lloré en mi cuartito. Lloré por la mujer en la que me había convertido. Lloré por Tomás, que ya no estaba para defenderme. Lloré por mi hijo, que se había transformado en alguien irreconocible. Lloré por todos los años que había dedicado a construir una familia que ahora me despreciaba. Me sentía vacía, agotada, sin propósito, sin valor. Pensé en irme, buscar otro lugar donde vivir, recuperar mi dignidad. Pero algo me detenía. Tal vez era necedad. Tal vez era esperanza tonta de que las cosas cambiarían. Tal vez era miedo a la soledad. O tal vez era que todavía amaba a mi hijo a pesar de todo. Todavía guardaba la esperanza de recuperar al niño dulce que había sido. Al joven trabajador que me abrazaba y me decía que era su héroe. Entonces llegó la noche del cumpleaños de Mauricio. La noche que cambió todo. La noche donde Rebeca finalmente cruzó la línea que no debió haber cruzado. La humillación pública fue el empujón que necesitaba. El despertar que había estado evitando durante 3 años. Cuando cerré la puerta de mi cuartito esa noche y escuché sus voces discutiendo afuera, no sentí satisfacción. Sentí dolor. Dolor profundo y antiguo que había estado guardando durante demasiado tiempo. Pero también sentí algo más. Algo que no había sentido en años. Sentí rabia. Rabia limpia y justa. Rabia que me daba claridad. Me senté en mi cama y miré alrededor. Este cuartito miserable. Esta cama angosta. Este closet diminuto. Esta ventana sucia. Esta era mi realidad por decisión propia. Porque yo había permitido que me trataran así. Porque había confundido amor con servilismo. Porque había pensado que sacrificarme era lo mismo que ser buena madre. Pero ya no más. Me levanté y comencé a sacar mis cosas del closet. No tenía mucho. Algunos vestidos. Algunas blusas. Un suéter. Zapatos cómodos. Ropa interior. Todo cabía en 2 maletas viejas. 3 años de vida reducidos a 2 maletas. Era patético. Era triste. Era liberador. Mientras empacaba escuché que tocaban la puerta. La voz de Mauricio llegó desde el otro lado. «Mamá, abre. Necesitamos hablar». No respondí. Seguí doblando ropa. «Mamá, por favor. Sé que estás molesta, pero fue solo una broma. Rebeca no quiso ofenderte». Una broma. Reducían mi humillación a una simple broma. Como si mis sentimientos fueran exageración. Como si yo fuera demasiado sensible para entender el humor. «Mamá, abre la puerta», insistió Mauricio. Su voz sonaba preocupada ahora. Probablemente estaba empezando a entender que hablaba en serio. Que esta vez no iba a ceder. Que algo fundamental había cambiado. «Si no abres voy a pensar que estás enferma. Voy a tirar la puerta». Mentira. No iba a hacer nada. Solo estaba tratando de manipularme como siempre. Apelando a mi rol de madre preocupada. Esperando que yo saliera corriendo a consolarlo. No lo hice. Esperé en silencio hasta que sus pasos se alejaron. Escuché murmullos. Rebeca diciendo algo con voz irritada. Mauricio respondiendo en tono defensivo. Luego la puerta de su habitación cerrándose con fuerza. Después solo silencio. Un silencio denso que llenaba todo el apartamento como agua subiendo lentamente. Terminé de empacar cerca de la medianoche. 2 maletas sobre mi cama. Mi vida entera reducida a eso. Miré alrededor una última vez. Las cajas de Rebeca apiladas contra la pared. La ventana pequeña con vista al callejón oscuro. Las paredes color crema que necesitaban pintura fresca. Este lugar había sido mi prisión durante 3 años. Una prisión que yo misma había construido con mis decisiones. Con mi necesidad de ser necesaria. Con mi incapacidad de poner límites. Pero esta noche algo había despertado en mí. Algo dormido durante demasiado tiempo. La mujer que había sido antes de convertirme en sombra. La mujer que había trabajado hasta sangrar para construir un futuro. La mujer que había sobrevivido a la pobreza y a la pérdida. Esa mujer todavía existía debajo de todas las capas de sumisión y miedo. Y estaba lista para salir. Me quité el vestido verde oliva y me puse ropa cómoda para dormir. Pero no dormí.
Me quedé sentada en la cama mirando las maletas, pensando, planeando, recordando cosas que había olvidado deliberadamente, cosas importantes que había empujado al fondo de mi mente porque dolían demasiado. Después del funeral de Tomás, su abogado me había llamado. Hugo, un hombre de 60 años con gafas gruesas y modales formales. Había sido amigo de Tomás durante décadas. Me pidió que fuera a su oficina para revisar el testamento y otros documentos. Yo fui una semana después. Todavía estaba aturdida por el dolor. Todavía no podía creer que Tomás ya no estuviera. Hugo me recibió con café y palabras amables. Luego abrió una carpeta gruesa llena de papeles. Comenzó a explicarme sobre las propiedades que Tomás y yo teníamos juntos. Sabía de 3. La casa donde habíamos vivido. Un departamento pequeño que rentábamos. Un local comercial en el centro que también generaba renta mensual. Eso era lo que yo conocía. Eso era lo que pensaba que teníamos. Pero Hugo continuó. Había más propiedades. Propiedades que Tomás había comprado durante los últimos 10 años sin decirme. No por desconfianza. No por ocultarme cosas. Sino porque quería sorprenderme. Porque quería asegurarse de que yo estuviera protegida si algo le pasaba. Porque me amaba de una forma tan profunda que pensaba en mi futuro incluso cuando él ya no estuviera. 5 propiedades más. 2 departamentos en zonas céntricas. Una casa con 3 habitaciones en un barrio tranquilo. Un terreno grande a las afueras de la ciudad. Una oficina comercial en edificio nuevo. Todo rentado. Todo generando ingresos mensuales. Hugo me mostró los contratos. Los recibos de renta. Los estados de cuenta. Estaba ganando casi $4,000 mensuales solo de rentas. $4,000 que yo desconocía completamente. Tomás fue muy cuidadoso, explicó Hugo ajustándose los lentes. Quería que usted tuviera seguridad económica. Que nunca dependiera de nadie. Que pudiera vivir con dignidad. Me mostró más papeles. Cuentas de ahorro. Inversiones. Acciones de la empresa de carpintería que Tomás había vendido 2 años antes de morir. El total era impresionante. Casi $500,000 en activos líquidos más las propiedades. Me quedé muda. $500,000. Propiedades que generaban ingresos. Yo no era pobre. Yo no dependía de nadie. Yo tenía recursos suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida. ¿Por qué entonces me había convertido en sirvienta en casa de mi hijo? ¿Por qué había aceptado vivir en un cuartito miserable? ¿Por qué había permitido que me trataran como basura? Porque no se trataba del dinero. Se trataba de la soledad. Del miedo a estar sola después de perder a Tomás. Del deseo desesperado de tener familia cerca. Del amor ciego hacia mi hijo que me impedía ver la realidad. Había cambiado dignidad por compañía. Había cambiado respeto por la ilusión de pertenecer. Y ellos lo habían aprovechado. Hugo me había entregado todos los documentos esa tarde. Me explicó que podía llamarlo cuando necesitara ayuda manejando las propiedades. Que él seguiría administrando todo si yo quería. Que no debía preocuparme por nada. Yo le di las gracias y guardé todo en un folder que después metí en una caja. Esa caja que ahora estaba en mi cuartito. Esa caja que no había abierto en 3 años porque dolía recordar. Porque cada papel era evidencia del amor de Tomás. De su cuidado. De su previsión. Me levanté de la cama y busqué esa caja debajo de un montón de sábanas viejas que Rebeca había decidido almacenar en mi closet. La saqué con cuidado. Estaba polvorienta. La abrí. Ahí estaban todos los documentos. Escrituras de propiedades. Estados de cuenta bancarios. Contratos de renta. La tarjeta de Hugo con su número de teléfono. Todo intacto. Todo esperando que yo finalmente tuviera el valor de usarlo. Saqué los papeles y los revisé uno por uno. Leí cada escritura. Cada contrato. Cada estado de cuenta. Mi patrimonio era real. No era fantasía. No era exageración. Yo tenía los recursos para vivir independiente. Para nunca más permitir que nadie me tratara como inferior. Para recuperar mi dignidad. ¿Por qué había esperado tanto? ¿Por qué había permitido que 3 años pasaran viviendo como mendiga cuando tenía todo esto?
La respuesta era clara y dolorosa. Porque había puesto el amor maternal por encima de mi propio bienestar. Porque había creído que ser buena madre significaba sacrificarse hasta desaparecer. Porque había confundido amor con autodestrucción. Pero esa noche las escalas cayeron de mis ojos. Tomé mi teléfono. Eran las 2 de la madrugada, pero no me importó. Busqué el número del hotel que estaba a 10 cuadras del apartamento. Un hotel discreto pero limpio que había visto muchas veces cuando salía a hacer mandados. Llamé. Una voz somnolienta atendió. Reservé una habitación para esa misma noche. Dije que llegaría en 1 hora. Pagué con la tarjeta de crédito que casi nunca usaba. Luego llamé un taxi. Le di la dirección en voz baja. El conductor dijo que llegaría en 15 minutos. Colgué y miré mis maletas. Era hora de irme. Era hora de dejar de ser víctima. Era hora de recordarles a todos quién era yo realmente. Me cambié de ropa. Me puse un vestido sencillo color gris. Me recogí el cabello. Me lavé la cara. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente. Ya no tenía esa expresión derrotada. Ya no tenía los hombros caídos. Había determinación en mis ojos. Había fuerza en mi postura. Había dignidad en mi silencio. Escuché el claxon del taxi afuera. Tomé mis maletas. Abrí la puerta de mi cuartito con cuidado. El apartamento estaba oscuro y silencioso. Caminé hacia la salida sin hacer ruido. Mis pasos eran seguros. Mi decisión era firme. No miré atrás. No sentí duda. Solo sentí alivio. Un alivio inmenso de finalmente hacer lo correcto. Salí del apartamento cerrando la puerta suavemente. Bajé las escaleras. El taxi esperaba con el motor encendido. El conductor bajó a ayudarme con las maletas. «¿Viaje largo, señora?», preguntó con amabilidad. «No», respondí. «Solo un nuevo comienzo». Él sonrió sin entender realmente, pero asintió. Subimos al taxi y nos alejamos. Miré por la ventana el edificio donde había vivido los últimos 3 años. Las ventanas oscuras. Las paredes elegantes. La entrada iluminada. Ahí dentro dormía mi hijo. Ahí dentro dormía la mujer que me había humillado. Ahí dentro estaba la vida que yo había estado viviendo como fantasma. Pero ya no más. Esa vida había terminado esta noche. El hotel era modesto pero acogedor. La recepcionista me dio la llave de una habitación en el 3er piso. Subí con mis maletas. Abrí la puerta. La habitación era pequeña pero limpia. Cama doble con sábanas blancas. Baño privado. Ventana con cortinas gruesas. Mesa pequeña con silla. Televisión antigua colgada en la pared. No era lujo pero era mío. Era mi espacio. Nadie me diría dónde dormir. Nadie me daría órdenes. Nadie me haría sentir inferior. Me senté en la cama y finalmente dejé salir las lágrimas. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por los años desperdiciados. Lloré por la relación rota con mi hijo. Lloré por Tomás, que ya no estaba para verme recuperar mi fuerza. Lloré hasta quedar vacía. Hasta que no quedaron más lágrimas. Hasta que solo quedó claridad. Determinación. Propósito. Mañana llamaría a Hugo. Mañana comenzaría a tomar control de mi vida. Mañana empezaría el plan. Pero esta noche solo necesitaba descansar. Necesitaba dormir en paz por primera vez en 3 años. Desperté a las 6 de la mañana. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de la habitación del hotel. Por primera vez en años no me levanté corriendo para preparar el desayuno de otros. No salté de la cama para asegurarme de que todo estuviera perfecto antes de que ellos despertaran. Simplemente me quedé acostada mirando el techo. Respirando. Sintiendo el silencio. Era un silencio diferente. No pesado. No lleno de tensión. Era un silencio tranquilo. Pacífico. Me di una ducha larga. Dejé que el agua caliente corriera sobre mi cuerpo durante 20 minutos. Sin prisa. Sin nadie golpeando la puerta preguntando cuánto más iba a tardar. Sin Rebeca quejándose de que gastaba mucha agua caliente. Solo yo y el vapor llenando el pequeño baño. Me vestí despacio. Elegí ropa cómoda.
Un pantalón de tela suave. Una blusa color beige. Zapatos bajos. Me recogí el cabello en una cola simple. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente a la de ayer. Bajé al comedor del hotel. Serví café en una taza blanca. Tomé pan tostado y mermelada. Me senté junto a la ventana. Comí despacio mientras miraba la calle despertar. Gente caminando hacia sus trabajos. Autobuses pasando. Vendedores abriendo sus puestos. La vida continuaba normal afuera mientras la mía había dado un giro completo. Nadie en esa calle sabía que yo acababa de liberarme. Que acababa de dar el primer paso hacia recuperar mi dignidad. Y eso estaba bien. No necesitaba testigos. Solo necesitaba convicción. Después del desayuno regresé a mi habitación. Saqué la tarjeta de Hugo de mi cartera. La miré durante varios minutos. Este era el siguiente paso. Llamarlo. Pedirle ayuda. Comenzar a tomar control de lo que legalmente era mío. Marqué el número con manos temblorosas. Sonó 3 veces antes de que contestara. Bufete Sandoval. Buenos días. Era la voz de Hugo. Formal pero amable. Hugo, soy Amalia. La viuda de Tomás. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Hubo una pausa. Señora Amalia. Qué gusto escucharla. Han pasado años. ¿Cómo está usted? He estado mejor. Necesito verlo. Necesito ayuda con las propiedades. Con todo. Las palabras salieron en ráfaga. Como si tuviera miedo de perder el valor si me detenía. Por supuesto. ¿Cuándo puede venir a mi oficina? Su tono se volvió profesional. Enfocado. ¿Hoy? Es posible hoy. Sonaba desesperada, pero no me importó. Déjeme revisar mi agenda. Escuché papeles moviéndose. Teclas de computadora. Puedo atenderla a las 11. ¿Le parece bien? Perfecto. Ahí estaré. Gracias, Hugo. Colgué y miré el reloj. Eran las 8:30. Tenía 2 horas y media para prepararme mentalmente. Para organizar todos los documentos. Para estar lista para tomar decisiones que cambiarían todo. Me senté en la cama y saqué nuevamente los papeles de la caja. Los organicé en orden. Escrituras. Contratos. Estados de cuenta. Todo limpio. Todo claro. Todo mío. A las 10:15 salí del hotel. Tomé un taxi hacia el centro. La oficina de Hugo estaba en un edificio antiguo pero bien mantenido. 3er piso. Puerta de madera con placa dorada que decía Bufete Sandoval. Toqué. Una secretaria joven me recibió y me pidió que esperara. Me senté en una silla de cuero gastado. Las paredes estaban llenas de diplomas y fotografías. Hugo con diferentes personas. Hugo en eventos legales. Hugo con Tomás. Me detuve en esa foto. Mi esposo sonriente junto a su amigo. Ambos más jóvenes. Ambos llenos de vida. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. Señora Amalia, pase por favor. Hugo apareció en la puerta de su oficina. Había envejecido. Más canas. Más arrugas. Pero los mismos lentes gruesos. La misma sonrisa amable. Me levanté y entré. Su oficina olía a libros viejos y café. Había archiveros metálicos contra las paredes. Un escritorio grande lleno de carpetas. 2 sillas para visitantes. Siéntese, por favor. Me señaló una de las sillas. Yo obedecí. Coloqué mi bolsa con los documentos sobre mi regazo. Me da mucho gusto verla. Han pasado casi 3 años desde la última vez. ¿Cómo ha estado? No respondí inmediatamente. ¿Cómo resumir 3 años de humillación? ¿Cómo explicar que había estado viviendo como sirvienta en mi propia propiedad? Decidí ser directa. No he estado bien, Hugo. Cometí errores. Pero estoy aquí para corregirlos. Él asintió lentamente. Cuénteme. ¿Qué necesita? Le conté todo. Desde el principio. Cómo había vendido la casa para comprar el apartamento donde vivía Mauricio. Cómo me había mudado con ellos pensando que sería buena idea. Cómo había terminado viviendo en el cuarto de servicio.
cómo me trataban, la humillación de anoche, mi decisión de irme. Hablé durante 20 minutos sin parar. Hugo escuchaba sin interrumpir. Tomaba notas ocasionalmente. Su expresión se volvía más seria con cada detalle. Cuando terminé, él se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Señora Amalia, lamento mucho lo que ha vivido. Pero déjeme decirle algo importante. Usted no está desprotegida. Usted tiene recursos. Usted tiene poder. Solo necesita usarlo. Lo sé. Por eso estoy aquí. Quiero recuperar el control de todo. Quiero saber exactamente qué tengo. Quiero saber qué opciones tengo. Mi voz era firme ahora. Decidida. Hugo volvió a ponerse los lentes. Abrió una carpeta en su computadora. Bien. Vamos a revisar todo desde el principio. Las propiedades que heredó de Tomás están todas a su nombre. 5 propiedades rentadas que generan aproximadamente $4,000 mensuales. El apartamento donde vive su hijo también está a su nombre. Usted lo compró con dinero de la venta de su casa anterior. Correcto. Correcto. Pagué $200,000. Todo de contado. Las escrituras están a mi nombre. Perfecto. Entonces legalmente usted es la propietaria. Su hijo y su nuera son inquilinos. Aunque no paguen renta, siguen siendo inquilinos. Hizo una pausa. Ellos saben esto. Mi hijo sabe. Yo le di las escrituras cuando compré el apartamento. Pero creo que él nunca se lo dijo a Rebeca. Ella pensaba que ellos eran los dueños. Hugo asintió. Interesante. ¿Y qué quiere hacer al respecto? Esa era la pregunta. ¿Qué quería hacer? Podía echarlos. Podía vender el apartamento. Podía cobrarles renta. Tenía muchas opciones. Pero ninguna me daba satisfacción. No quería venganza. Quería algo más profundo. Quería que aprendieran. Quería que entendieran el valor de lo que habían tenido y despreciado. Quiero esperar, dije finalmente. Quiero ver qué hacen ahora que yo no estoy. Quiero ver si me buscan. Si se preocupan. Si finalmente entienden algo. Y mientras tanto, preguntó Hugo. Mientras tanto, quiero mudarme a una de las propiedades. Quiero comenzar a vivir de mis rentas. Quiero ser independiente. Quiero vivir con dignidad. Las palabras salían claras. Sin duda. Hugo sonrió. Me parece excelente plan. Tengo una propiedad perfecta para usted. Es la casa de 3 habitaciones. Los inquilinos actuales se mudaron el mes pasado. Está vacía. Está en buen estado. Zona tranquila. ¿Le gustaría verla? Sí. Hoy mismo si es posible. Déjeme hacer una llamada. Hugo marcó un número. Habló con alguien brevemente. Colgó. Podemos ir en 1 hora. Yo la llevo. Necesito ver la propiedad de todas formas para asegurarme de que todo esté en orden. Pasamos la siguiente hora revisando todos mis documentos. Hugo me explicó cada contrato, cada ingreso, cada gasto. Me mostró estados de cuenta actualizados. Tenía más dinero del que recordaba. Las inversiones que Tomás había hecho habían crecido. Mis rentas eran constantes. Yo estaba bien. Mejor que bien. Estaba en posición de nunca más depender de nadie. Una cosa más, dijo Hugo antes de salir. El apartamento donde vive su hijo. ¿Quiere que les envíe notificación legal? ¿Quiere establecer un contrato de arrendamiento? ¿Quiere que paguen renta? Lo pensé. Todavía no. Dame un mes. Quiero ver cómo se desarrollan las cosas. Quiero ver si Mauricio finalmente reacciona. Como usted diga. Pero recuerde que legalmente usted puede recuperar esa propiedad cuando quiera. Es suya. Fuimos en el auto de Hugo a ver la casa. Estaba a 30 minutos del centro. Barrio residencial tranquilo. Calles limpias. Árboles en las aceras. Casas bien mantenidas con jardines pequeños. Nos detuvimos frente a una casa color crema con techo de tejas rojas. Tenía pequeño jardín frontal con flores silvestres. Portón de hierro. Ventanas grandes. Hugo abrió la puerta. Entramos.
La casa olía a limpio, a nuevo. Sala amplia con luz natural. Cocina moderna. 3 habitaciones como había dicho. 2 baños completos. Patio trasero con espacio para plantas. Era perfecta. Era exactamente lo que necesitaba. ¿Qué le parece?, preguntó Hugo. La quiero. Me mudo mañana mismo. Me mudé a la casa 2 días después. Hugo me ayudó con todo. Contrató una empresa de mudanzas pequeña para traer mis maletas del hotel. Me ayudó a comprar muebles básicos. Una cama cómoda. Un sofá suave. Una mesa de comedor. Electrodomésticos nuevos para la cocina. En 3 días la casa vacía se convirtió en mi hogar. Mi verdadero hogar. El primer espacio que era completamente mío en 3 años. Durante esos días mi teléfono sonó constantemente. Mauricio llamaba una y otra vez. Dejaba mensajes de voz. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Por favor, llama. Al principio sonaba confundido. Luego preocupado. Luego molesto. Luego desesperado. No respondí ninguna llamada. No leí sus mensajes de texto. Necesitaba este tiempo para mí. Para instalarme. Para respirar sin su presencia. Rebeca también intentó contactarme. Sus mensajes eran diferentes. Amalia, necesitamos hablar. Creo que hubo un malentendido. Regresa a casa. Casa. Llamaba casa al lugar donde me había humillado. Donde me había tratado como basura. Borré sus mensajes sin leerlos completos. No merecía mi atención. La tercera semana recibí una llamada diferente. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Señora Amalia. Era una voz femenina joven. Nerviosa. Soy Patricia. Trabajo en el edificio donde está el apartamento de su hijo. Soy la administradora. Dígame, Patricia. Me senté en mi sofá nuevo. El corazón comenzó a latirme más rápido. Disculpe que la moleste. Conseguí su número con el abogado Sandoval. Es que hay un problema. Su hijo y su nuera no han pagado los gastos comunes del edificio en 3 meses. Deben casi $1,200. Y ahora dicen que usted es la dueña. Que usted debe pagar. Es cierto. Sonreí. Así que ya habían comenzado los problemas. Sí, soy la dueña. Pero ellos viven ahí. Ellos son responsables de los gastos. Entiendo. Pero ellos insisten en que usted debe hacerse cargo. Dicen que es un acuerdo familiar. Patricia sonaba incómoda. Mire, no quiero meterme en problemas familiares. Solo necesito que alguien pague. Deme una semana. Yo me haré cargo. Colgué y me quedé pensando. $1,200 en gastos atrasados. ¿En qué estaban gastando su dinero? ¿Por qué no podían pagar algo tan básico? Llamé a Hugo. Hugo, necesito información. ¿Puedes investigar la situación financiera de mi hijo? Discreta pero completamente. ¿Estás segura? Eso podría revelar cosas difíciles. Estoy segura. Necesito saber la verdad. Hugo tardó 4 días. Me llamó una tarde. Señora Amalia, tengo la información. ¿Quiere que vaya a su casa o prefiere venir a mi oficina? Ven a mi casa. Prepararé café. Hugo llegó 1 hora después con una carpeta gruesa. Nos sentamos en mi comedor. Sirvió café y abrió la carpeta. No son buenas noticias, comenzó. Su hijo tiene deudas. Muchas deudas. Préstamos personales. Tarjetas de crédito al máximo. Un préstamo para un auto de lujo que no puede pagar. En total debe aproximadamente $80,000. Me quedé sin aire. ¿$80,000? ¿Cómo es posible? Estilo de vida por encima de sus posibilidades. Rebeca al parecer gasta mucho. Ropa cara. Restaurantes exclusivos. Viajes. Y su hijo no le dice que no. Ha estado pidiendo préstamos para mantener las apariencias. Hugo me mostró documentos. Estados de cuenta. Contratos de préstamos. Todo ahí. Todo real.
¿Él sabe que yo tengo dinero? ¿Que tengo propiedades? Pregunté. Sí. Él estuvo presente cuando Tomás hizo su testamento. Él sabía que usted heredaría todo. De hecho. Hugo hizo una pausa incómoda. Hay algo más. Su hijo fue al banco hace 6 meses. Intentó sacar un préstamo usando el apartamento como garantía, pero no pudo porque la propiedad está a su nombre, no al de él. La traición me golpeó como puñetazo. Mi hijo había intentado usar mi propiedad. Sin preguntarme. Sin mi permiso. Simplemente había asumido que podía. Que todo lo mío era de él. Que yo no contaba. ¿Qué más? Pregunté con voz temblorosa. Los prestamistas se están presionando. Hay amenazas de demandas. De embargo, su hijo está desesperado. Por eso creo que la humillación de esa noche no fue casual. Creo que Rebeca quería que usted se fuera. Quería el apartamento para ellos. Quería usarlo para resolver sus problemas financieros. Todo comenzó a tener sentido. Los maltratos no eran solo crueldad gratuita. Eran estrategia. Querían hacerme la vida imposible para que me fuera. Para quedarse con lo que era mío. Para tener control total. Pero su plan falló. Yo me fui pero llevándome todo. Dejándolo sin nada. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Hugo. Nada. Todavía nada. Quiero ver hasta dónde llega esto. Quiero ver si mi hijo finalmente tiene el valor de venir a pedirme ayuda con humildad. Con honestidad. O si sigue escondiéndose detrás de su esposa. Pasaron 2 semanas más. Mi teléfono dejó de sonar tanto. Los mensajes se volvieron menos frecuentes. Pensé que tal vez habían encontrado otra solución. Tal vez habían pedido dinero a alguien más. Tal vez habían vendido algo. No me importaba. Estaba ocupada construyendo mi nueva vida. Arreglando mi jardín. Cocinando para mí. Leyendo libros que había olvidado que me gustaban. Siendo libre. Entonces llegó la llamada que cambió todo. Era medianoche. Mi teléfono sonó con insistencia. Miré la pantalla. Mauricio. Dudé, pero algo en mi interior me dijo que contestara. Hola. Mamá. Su voz sonaba rota. Destruida. Mamá, por favor. Necesito ayuda. Por favor. Estaba llorando. Mi hijo estaba llorando como no lo había escuchado llorar desde que era niño. ¿Qué pasó, Mauricio? Mantuve mi voz neutral. Sin emoción. Rebeca se fue. Me dejó. Se fue con otro hombre. Un compañero de trabajo. Me dejó todas las deudas. Me dejó solo. Mamá, lo perdí todo. Me van a demandar. Me van a quitar todo. No sé qué hacer. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Sentí un tirón en el pecho. Era mi hijo. Mi bebé. Llorando. Destruido. Pidiendo ayuda. Todos mis instintos maternales gritaban que corriera a salvarlo. Que lo rescatara. Que arreglara todo como siempre había hecho. Pero otra parte de mí, la parte que había despertado esa noche de humillación, sabía que esto era necesario. Que esto era el proceso. Que él necesitaba tocar fondo para entender. ¿Dónde estás?, pregunté. En el apartamento. Solo. Mamá, ¿puedes venir? Por favor. Te necesito. Voy para allá. Dame 1 hora. Colgué. Me quedé sentada en mi cama mirando la oscuridad. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Debía ir? ¿Debía ayudarlo? No tenía respuestas claras. Solo sabía que necesitaba verlo. Necesitaba ver si este dolor finalmente había abierto sus ojos. Me vestí. Tomé mi auto. Conduje hacia el apartamento que había sido mi prisión. El edificio se veía igual. Elegante. Imponente. Iluminado. Subí las escaleras. Mi corazón latía fuerte. Llegué a la puerta. Toqué suavemente. Mauricio abrió inmediatamente. Se veía terrible. Ojos rojos e hinchados. Barba de varios días. Ropa arrugada. Había perdido peso. Se veía destrozado. Me miró y comenzó a llorar nuevamente. Mamá, fue todo lo que pudo decir antes de abrazarme.
Lo dejé. Dejé que llorara en mi hombro como había hecho 1000 veces cuando era niño. Sentí su cuerpo temblar. Escuché sus sollozos. Parte de mí quería consolarlo. Decirle que todo estaría bien. Que mamá arreglaría todo. Pero me mantuve firme. Solo lo sostuve. Sin palabras. Sin promesas. Solo presencia. Cuando finalmente se calmó entramos. El apartamento estaba hecho un desastre. Platos sucios en la cocina. Ropa tirada por todos lados. Olía mal. A abandono. A derrota. Nos sentamos en el sofá. El mismo sofá donde yo había servido cenas. Donde había sido invisible. Donde había sido humillada. Cuéntame todo, dije con voz calmada. Y él habló. Habló durante 2 horas. Me contó sobre las deudas. Sobre cómo Rebeca gastaba sin control. Sobre cómo él pedía préstamos para mantenerla feliz. Sobre cómo había intentado usar mi apartamento como garantía. Sobre la pelea que tuvieron cuando yo me fui. Sobre cómo Rebeca lo había culpado de todo. Sobre cómo ella había estado teniendo un affair durante meses. Sobre cómo se fue esa tarde dejándolo con $80,000 en deudas y sin forma de pagarlas. Lo siento, mamá, dijo finalmente. Siento todo. Siento cómo te traté. Siento cómo permití que Rebeca te tratara. Siento no haber sido el hijo que merecías. Siento todo. Las lágrimas corrían por su cara. Pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Me quedé en silencio mirándolo. Mi hijo. El hombre que había permitido mi humillación. El hombre que se había reído mientras su esposa me destrozaba. Ahora estaba frente a mi roto. Vulnerable. Pidiendo perdón. Pero yo había aprendido algo importante durante estas semanas de libertad. Las disculpas con palabras eran fáciles. El verdadero arrepentimiento se demostraba con acciones. Con cambios reales. Con tiempo. Mauricio, dije finalmente. Te escuché. Escuché tus disculpas. Pero necesito que entiendas algo. No puedo simplemente perdonar y olvidar. No funciona así. No después de 3 años. No después de todo lo que pasó. Él asintió mirando el suelo. Lo sé. Lo entiendo. No espero que me perdones así nomás. Solo necesitaba que supieras que me arrepiento. Que finalmente veo todo lo que hice mal. ¿Y qué vas a hacer ahora?, pregunté. ¿Qué vas a hacer con las deudas? Con tu vida. Se encogió de hombros derrotado. No lo sé. Perdí mi trabajo hace una semana. Me despidieron por bajo rendimiento. Estaba tan distraído con los problemas que no podía concentrarme. Tengo que dejar este apartamento. No puedo pagar los gastos. No puedo pagar nada. Voy a tener que buscar algo más barato. Mucho más barato. Tal vez rentar un cuarto. Buscar trabajos extras. No sé cuánto tiempo me tome pagar todo, pero voy a hacerlo. Lo miré realmente. Sin el filtro del amor materno ciego. Sin las excusas que siempre había fabricado para justificar su comportamiento. Vi a un hombre de 40 años que nunca había enfrentado consecuencias reales. Que siempre había tenido a alguien rescatándolo. Primero nosotros, sus padres. Luego yo sola. Y ahora estaba solo por primera vez en su vida. Realmente solo. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Este apartamento es mío, dije con voz clara. Las escrituras están a mi nombre. Siempre lo estuvieron. Yo lo compré cuando me mudé con ustedes. ¿Lo recuerdas? Él asintió avergonzado. Lo recuerdo. Nunca te agradecí adecuadamente. Solo lo tomé como si me lo merecieras. Como si fuera tu obligación. No tienes que irte del apartamento, continué. Pero las cosas van a cambiar. Completamente. Levantó la vista sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedes quedarte. Pero vas a pagar renta. $1,000 mensuales. Más los gastos comunes. Y vas a mantener este lugar impecable. Y vas a conseguir trabajo. El trabajo que sea. No me importa si tienes que lavar platos o manejar taxi. Vas a trabajar. Vas a pagar tus deudas poco a poco.
Y vas a aprender a vivir con lo que tienes, no con lo que aparentas. Mamá, yo no tengo $1000 para renta. Apenas tengo para comer esta semana. Lo sé. Por eso los primeros 3 meses son gratis. Te doy 3 meses para conseguir trabajo y estabilizarte. Después de eso pagas o te vas. Sin excepciones. Sin segundas oportunidades. ¿Entendido? Él me miró con los ojos llenos de lágrimas nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas después de todo lo que te hice? Porque eres mi hijo. Porque a pesar de todo todavía te amo. Pero más importante, porque necesitas aprender. Necesitas aprender el valor del trabajo, del esfuerzo, del respeto. Las cosas que tu padre y yo tratamos de enseñarte, pero que en algún punto olvidaste. Esta es tu oportunidad de recordar. Tu oportunidad de convertirte en el hombre que deberías ser. Mauricio se levantó y me abrazó. Esta vez el abrazo era diferente. No era el abrazo desesperado de antes. Era un abrazo de gratitud, de respeto, de comprensión. Gracias, mamá. Te prometo que no te voy a decepcionar. Voy a cambiar. De verdad voy a cambiar. Las promesas no me interesan, dije separándome. Los hechos sí. Demuéstramelo con acciones. Los siguientes meses fueron difíciles para Mauricio. Consiguió trabajo como repartidor de comida en bicicleta. Ganaba poco, pero era honesto. Luego agregó un segundo trabajo lavando autos por las tardes. Llegaba exhausto cada noche, con las manos agrietadas, con el cuerpo adolorido, pero no se quejaba. Yo lo visitaba una vez por semana. Veía cómo el apartamento se mantenía limpio, cómo él cocinaba sus propias comidas, cómo administraba cada peso que ganaba. Al tercer mes me pagó su primera renta. Llegó a mi casa con el dinero en efectivo, billetes arrugados que había juntado peso por peso. $1000 exactos, dijo con orgullo. Mi primera renta pagada con mi propio trabajo. Lo recibí y le di un recibo formal. Nada de favores. Nada de excepciones. Todo profesional. Todo correcto. ¿Cómo van las deudas?, pregunté. Lento, pero voy avanzando. Vendí el auto de lujo. Eso ayudó a pagar una parte grande. Ahora uso bicicleta y transporte público. Estoy negociando con los bancos para hacer pagos mensuales más pequeños. Va a tomar años, pero voy a salir de esto. Vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Dignidad. Propósito. Estaba aprendiendo. Finalmente estaba aprendiendo. Un día llegó a mi casa con algo en las manos. Un sobre amarillo viejo. Encontré esto limpiando el apartamento. Estaba en el closet que era tuyo. En el cuarto donde dormías. Me entregó el sobre. Tenía mi nombre escrito con la letra de Tomás. Mi corazón se detuvo. ¿No lo abriste?, pregunté. No. Tiene tu nombre. Es tuyo. Se sentó frente a mí expectante. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta doblada. La abrí y reconocí inmediatamente la letra de mi esposo. Comencé a leer en voz alta. Mi querida Amalia, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte sola. Perdóname por no poder cumplir mi promesa de envejecer juntos. Pero quiero que sepas algo importante. Todo lo que construimos fue por ti. Para ti. Las propiedades. El dinero. Todo. Quiero que vivas bien. Que nunca dependas de nadie. Que seas libre y feliz. Y Mauricio, si estás leyendo esto con tu madre, escucha bien. Tu madre es la mujer más fuerte que conocí. La mujer que sacrificó todo por nuestra familia. Cuídala. Respétala. Hónrala. No porque te lo pida yo, sino porque ella se lo merece. Y si alguna vez la hace sufrir, recuerda esto. Todo lo que tienes en esta vida es gracias a ella. A su trabajo. A su amor. A su sacrificio. No lo olvides nunca. Los amo a ambos. Tomás. El silencio llenó la habitación. Mauricio tenía lágrimas corriendo por su cara. Yo también lloraba. Las palabras de Tomás nos golpeaban con su verdad, con su amor, con su sabiduría.
Había sabido. De alguna forma había sabido que necesitaríamos estas palabras. Que necesitaríamos este recordatorio. Fallé, dijo Mauricio con voz quebrada. Le fallé a papá. Te fallé a ti. Olvidé todo lo que me enseñaron. Pero estás recordando ahora, respondí tomando su mano. Eso es lo que importa. ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás cambiando? Tu padre estaría orgulloso de verte ahora, trabajando honestamente, enfrentando tus errores, creciendo. ¿Crees que algún día puedas perdonarme completamente?, preguntó con voz pequeña. Ya te perdoné, Mauricio. Te perdoné el día que viniste a mí destruido y honesto. Pero el perdón no borra lo que pasó. No regresa el tiempo. Solo nos permite seguir adelante. Y eso es lo que estamos haciendo. Seguir adelante. Juntos pero diferentes. Tú como hombre responsable. Yo como mujer que recuperó su valor. Pasaron 6 meses más. Mauricio continuó trabajando duro. Pagaba su renta puntualmente. Visitaba mi casa los domingos. Cocinábamos juntos. Conversábamos de verdad. No solo palabras superficiales. Conversaciones reales sobre la vida. Sobre errores. Sobre aprendizajes. Sobre segundas oportunidades. Un domingo llegó con alguien. Una mujer de su edad. Sencilla. Con sonrisa genuina. Mamá, quiero presentarte a Elena. Trabaja conmigo en el servicio de repartidores. Llevamos saliendo 2 meses. Quería que la conocieras. Elena me saludó con respeto. Sin pretensiones. Mucho gusto, señora Amalia. Mauricio me ha contado mucho sobre usted. Sobre todo lo que pasaron. Sobre cómo usted le enseñó a valorarse a sí mismo nuevamente. Me cayó bien inmediatamente. Había honestidad en sus ojos. Humildad. Ella conocía la versión real de Mauricio. La versión que había caído y se estaba levantando. Y lo aceptaba así. Los meses se convirtieron en un año. Un año desde aquella noche de humillación que cambió todo. Un año desde que recuperé mi dignidad. Un año desde que mi hijo tocó fondo y comenzó a reconstruirse. Mauricio seguía trabajando duro. Había pagado casi la mitad de sus deudas. Seguía viviendo en el apartamento pagando renta puntual. Su relación con Elena se había vuelto seria. Ella era buena para él. Lo mantenía centrado. Lo apoyaba sin permitir que volviera a sus viejos hábitos. Yo había florecido en mi casa. Mi jardín estaba lleno de flores que yo misma cultivaba. Había comenzado a dar clases de cocina a mujeres mayores en el centro comunitario. Había hecho amigas. Mujeres de mi edad con historias similares. Mujeres que también habían perdido su identidad cuidando a otros. Juntas estábamos redescubriéndonos. Era liberador. Era sanador. Era exactamente lo que necesitaba. Una tarde Mauricio llegó a mi casa con cara seria. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Nos sentamos en el jardín. Él respiró hondo antes de hablar. Elena y yo nos vamos a casar. Nada grande. Nada ostentoso. Solo algo simple en el juzgado. Y quiero pedirte algo. Dime, respondí tomando mi té. Quiero que seas mi testigo. Quiero que estés ahí. Y después quiero que vengas a vivir con nosotros. Levantó la mano antes de que pudiera interrumpir. Pero no como antes. Nunca como antes. Queremos comprarte el apartamento. No podemos pagarte los 200.000 que vale. Pero podemos darte 50.000 de enganche y pagarte el resto en plazos durante 10 años. Sé que es mucho tiempo. Sé que no es la mejor oferta. Pero es lo que podemos hacer honestamente. Me quedé en silencio procesando. ¿Por qué quieres comprar el apartamento? ¿Por qué no rentar algo más barato? Porque quiero demostrarte que puedo ser responsable. Que puedo mantener algo. Que puedo construir como tú y papá construyeron. Y porque ese apartamento tiene historia. Ahí aprendí las lecciones más importantes de mi vida. Ahí toqué fondo. Ahí comencé a cambiar. No quiero olvidar eso nunca. Y Elena está de acuerdo. Fue idea de ella.
Dice que un hogar donde se aprendieron lecciones importantes es un buen lugar para comenzar una familia. Y mamá, sobre que vengas a vivir con nosotros. No es obligación. No es porque necesitemos que cocines o limpies. Es porque queremos tu compañía, tu presencia. Pero solo si tú quieres. Y si decides que sí, tendrías la habitación principal. La más grande. Con baño privado. Tu espacio. Tu santuario. Nunca más un cuarto de servicio. Nunca más ser invisible. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Este era mi hijo. El verdadero. El que había estado enterrado bajo años de malas decisiones e influencias tóxicas. Había regresado. Transformado. Mejorado. No quiero vivir con ustedes, dije finalmente. Vi su cara caer. Entiendo. Tienes razón. Después de todo fue mucho pedir. No terminé, interrumpí. No quiero vivir con ustedes porque finalmente encontré mi propio espacio. Mi propia vida. Mi propia identidad. Pero venderles el apartamento, eso sí puedo hacerlo. Y no necesito 50,000 de enganche. Págame 1,500 mensuales durante 10 años. Es más de lo que pagas de renta ahora. Pueden manejarlo. Mauricio hizo cuentas mentalmente. Sí, con mi trabajo y el de Elena podemos. Será ajustado, pero podemos. Entonces, trato hecho. Hablaré con Hugo para preparar los papeles. El apartamento será suyo. Su primera propiedad. Consigan como la consiguieron tu padre y yo. Con trabajo. Con sacrificio. Con dignidad. Mauricio se levantó y me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Por todo. Por no rendirte conmigo. Por enseñarme aunque doliera. Por amarme incluso cuando no lo merecía. Siempre te amé, hijo. Pero amor no significa permitir todo. Amor también es dejar que las personas enfrenten sus consecuencias. Que aprendan. Que crezcan. Eso es lo que hice. Y mira dónde estás ahora. La boda fue pequeña y hermosa. Solo familia cercana y amigos íntimos. Elena se veía radiante con vestido simple color marfil. Mauricio llevaba traje sobrio que había comprado en tienda de segunda mano. Nada ostentoso. Nada falso. Todo real. Todo honesto. Yo fui su testigo como me pidió. Firmé los papeles con orgullo. Mi hijo se estaba casando con mujer correcta por razones correctas. No por apariencias. No por conveniencia. Por amor genuino. En la pequeña celebración después Mauricio pidió silencio. Quiero decir algo, anunció. Quiero agradecer a mi madre. Hace un año yo estaba destruido. Había perdido todo por mis malas decisiones. Por mi ego. Por mi cobardía. Mi madre pudo haberme abandonado. Pudo haberme dicho que me lo merecía. Y hubiera tenido razón. Pero no lo hizo. Me dio la oportunidad de aprender. De caer. De levantarme solo. Me enseñó que el verdadero amor no rescata. El verdadero amor permite que crezcas. Mamá, todo lo que soy ahora, todo lo que estoy construyendo, es gracias a ti. Gracias por no rendirte. Gracias por ser tan fuerte. Gracias por enseñarme lo que mi padre ya sabía. Que tú eres la mujer más extraordinaria que existirá jamás en mi vida. Lloré. Todos lloraron. Porque esas palabras no eran discurso preparado. Eran verdad pura saliendo de corazón transformado. 6 meses después Hugo me llamó. Señora Amalia, tengo noticias. ¿Recuerda la propiedad que quedaba? El terreno a las afueras de la ciudad. Lo recordaba. Era el más grande que Tomás había comprado. Una empresa constructora quiere comprarlo. Ofrecen $300,000. Es excelente precio. Quiere vender. ¿Qué haría Tomás? Pregunté. Hugo se rió. Tomás vendería. Y usaría ese dinero para ayudar a otros. Para construir algo significativo. Vendí el terreno. Con ese dinero y las rentas mensuales que seguían llegando de otras propiedades, creé una fundación. La llamé Casa Amalia. Era refugio para mujeres mayores que habían sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Les ofrecíamos vivienda temporal.
asesoría legal, ayuda psicológica, clases de habilidades, todo para que recuperaran su dignidad, para que recordaran su valor, para que reconstruyeran sus vidas. Mauricio y Elena se ofrecieron como voluntarios. Ayudaban con reparaciones del edificio, con gestión administrativa, con lo que fuera necesario. Ver a mi hijo servir a otros con humildad me llenaba de orgullo. Este era el legado real. No las propiedades, no el dinero, sino las vidas transformadas, las lecciones aprendidas, el amor que finalmente había encontrado su expresión correcta. Una tarde estaba en casa Amalia hablando con una mujer recién llegada. Tenía 70 años. Su familia la había echado porque consideraban que estorbaba. Su historia era tan similar a la mía que dolía escucharla. No sé cómo salir de esto, decía llorando. No sé cómo recuperarme. Tomé sus manos entre las mías. Yo tampoco sabía. Hace un año estaba donde tú estás ahora. Humillada, rota, invisible. Pero algo cambió. Yo cambié. Decidí que merecía más. Decidí recuperar mi dignidad. Y tú también puedes hacerlo. No será fácil. No será rápido. Pero es posible. Yo soy la prueba. Ella me miró con ojos esperanzados. ¿De verdad crees que pueda? No solo lo creo. Lo sé. Porque si yo pude, cualquiera puede. La fuerza siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitas recordar que está ahí. Esa noche conduciendo a casa pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella noche de humillación hasta este momento de propósito y paz. No había sido fácil. Había dolido. Había requerido valor que no sabía que tenía. Pero había valido cada lágrima, cada momento difícil, cada decisión dolorosa. No salvé a mi hijo con dinero. Lo salvé enseñándole a salvarse a sí mismo. No recuperé mi vida con venganza. La recuperé con dignidad, con límites, con amor propio. Y ahora estaba usando esa experiencia para ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Llegué a mi casa, mi hogar, mi santuario. Entré y me recibió el olor a las flores frescas que había cortado esa mañana. Me senté en mi sofá. Miré alrededor. Esta vida que había construido. Esta paz que había encontrado. Este propósito que me levantaba cada día. Todo había comenzado con una decisión simple pero poderosa. La decisión de valorarme. De no aceptar menos de lo que merecía. De recordar quién era realmente. Y esa noche, antes de dormir, hablé con Tomás como hacía cada noche. Lo logramos, mi amor. Nuestro hijo finalmente entendió. Finalmente se convirtió en el hombre que siempre supiste que podía ser. Y yo me convertí en la mujer que siempre debí ser. Libre, fuerte, completa. Gracias por amarme tanto que planeaste mi libertad incluso después de tu partida. Gracias por enseñarme que el verdadero legado no se mide en propiedades sino en dignidad. Te amo. Siempre te amaré. Cerré los ojos y dormí en paz. Completa. Realizada. Libre.